Buenas noches. El curioso viajero, al viajero siempre se le supone curioso, que sea por añadidura amante de las artes, se le ofrece la oportunidad, a partir de este momento y aún por 11 días, de visitar la exposición que en términos de entusiasmo de Paloma Chamorro es la segunda exposición más importante que ha visto en su vida, sin determinar, por supuesto, cuál pueda ser la primera. Nos estamos refiriendo a la exposición antológica París-Nueva York, eje de la modernidad, que desde comienzos del verano se viene mostrando en el Centro Georges Pompidou de París. Allí estuvo Paloma y ella nos lo va a contar. Si no es la más importante, desde luego lo que sí es la más abrumadora. En los 3.600 metros cuadrados que tienen en el Centro Beaubourg, dedicados a las grandes exposiciones en la quinta planta, se muestra una impresionante cantidad de cuadros de primerísima fila que tratan de reproducir de alguna manera las complejas relaciones entre París y Nueva York como centros del arte contemporáneo entre 1905 y 1970, es decir, de alguna manera la historia del arte contemporáneo. De la cantidad y calidad abrumadora de las obras ya nos ocupamos luego cuando las vayamos viendo. Podemos ver ahora su principal defecto, que era ese previsible chauvinismo que no podía dejar de afectar a una manifestación así, en la que los responsables de la exposición no han sabido conformarse con ese vector por ahora sin retorno de desplazamiento del centro de las actividades del arte contemporáneo desde París hasta Nueva York. Y en la medida en que ha vuelto, en que ese vector ha tenido un posible retorno, tampoco han sabido verlo. Por ejemplo, carece de sentido tratar de equiparar la abstracción lírica francesa con el expresionismo abstracto, pero también carece de sentido ignorar las obras de los jóvenes pintores abstractos franceses que están enraizando perfectamente con la línea americana. Estos pequeños fallos en realidad no son nada en comparación con lo impresionante de lo que la muestra contiene. El catálogo, además, supongo que ayudará a aliviarlos, porque lo están preparando todavía, aún no está listo, pero tiene un aspecto bastante prometedor, los textos que va a incluir y todas las reproducciones, y probablemente, teóricamente, ayudará a salvar estos pequeños defectos. La historia de este viaje, por ahora sin retorno, empezó, pues, como casi todas, con una anécdota, con el fotógrafo Alfred Stieglitz, curiosamente de origen europeo, era americano, que en el 291 de la Quinta Avenida neoyorquina, en dos pequeñas salas, en la Galería de la Fotosecesión, empezó a mostrar por primera vez en América las obras de Cézanne, Matisse, Picasso, Braque, Brancusi, Picabia. Alfred Stieglitz, de quien ya hemos hablado mucho en este programa, fue el pionero. Luego los Stein, Gertrude Stein y su familia en París, el Armory Show en 1913, que fue el origen de todas las grandes colecciones americanas y el gran detonante. Y, bueno, el poderoso dólar, que duda cabe. Y, finalmente, esas oleadas migratorias de miembros del arte y de la cultura que, durante el ascenso de los nazismos, huyeron a América, de esa Europa entre guerras más bien tirando a siniestra. Y aunque el modo de vida americano no fuera, esto no quiere decir que el modo de vida americano fuera el caldo de cultivo ideal para el florecimiento del arte y de la cultura, pero el caso es que, bueno, la cosa vino así y las causas son bastante complejas. Las condiciones de este viaje, por ahora sin retorno, probablemente no son las mismas en este trasvase, pero qué duda cabe de que el eje París-Nueva York todavía tiene que dar algunas sorpresas en cuanto a lo que nos depare todavía el arte contemporáneo. Y ahora ya podemos ir viendo las imágenes vamos a ver si nos de la exposición, si nos llegan por el monitor, y las podemos ir comentando sobre la marcha. Aquí está. Empiezan, sí. Bueno, esto es la fachada del Beaubourg, que a mí me gusta mucho, el edificio, con todas las polémicas. Y ahí, en la quinta planta, está la sala dedicada a este tipo de exposiciones, donde se celebró también la de Marcel Duchamp, que ya ofrecimos en el programa. Estas son las posibilidades que puede ofrecer un mecano sí. detrás. En esa quinta planta, por ahí se entra.
Se abre la exposición con esto que es la reproducción de una evocación del taller de Gertrude Stein en París, con aquellos cuadros que los Stein colgaba y que llenaban de horror a sus amigos americanos cuando desembarcaban en Europa, pensando es qué cosas tan extrañas colgaban en sus paredes. Y esto ya no es reproducción, esto ya es el retrato de Picasso, de Gertrude Stein. Está en el apartado en que figuran otro Picasso también, en que figuran las obras que los Stein tenían colgadas en su casa. Hay también un cuadro de Juan Gris, que veremos ahora, a un otro Picasso. Y 3 Matisse, estos. La música que acompaña estas imágenes, aunque suponemos que el espectador la habrá reconocido, es, no podía ser menos, un americano en París. Posibles retornos. Seguimos con Matisse. Esto es de un apartado que se llama Alrededor de Cézanne, y este es el Cézanne del apartado. No este, claro. Esto ya es de la época de la sección de Alfred Stieglitz y la galería de la fotosecesión. Abriéndole paso justamente a la reproducción del Armory Show, con las piezas que se mostraron en el Armory Show en 1913, que trataba este Brancusi, que trataba de reproducir un poco lo que había sido la historia del arte de Goya, Picasso, este Matisse espléndido, y ahora el Taller Rojo, nada menos, veremos después de este. Son los cuadros que se exhibieron entonces, se han elegido solamente los europeos, en la medida en que fueron los que despertaron. Este es el Taller Rojo. ¿En qué color es este cuadro? Pues rojísimo, claro. Rojísimo, ¿no? Sí. Bueno, no es rojísimo, ¿no? Es un rojo un poco ladrillo. Y es una maravilla, es una delicia de cuadro. Hay algunos cuadros del Armory Show que no están filmados porque sus propietarios permiten la exhibición pero no la reproducción. Este cuadro es el primer Cézanne que entró en un museo americano que fue comprado a raíz del Armory Show. Es La colina de los pobres, luego lo volveremos a ver. Y también un Van Gogh y un Gauguin. Y lo del primero era un Odilon Redon. Un Odilon Redon, sí. Ahora volveremos a ver La colina de los pobres. El primer cuadro de Cézanne que entró en un museo americano. Esto es una estela, es un apartado que recoge... No, este es el de Sonia Delaunay, perdón. Que recoge futurismo, orfismo, simultaneísmo, sincronismo. Un poco confuso el apartado, pero bueno, es este picavía espléndido que tú dices que ves en relieve, ¿no? Pues sí. Son juegos de luz solamente. Este cuadro es del apartado ¿Por qué Nueva York es la única ciudad cubista del mundo? Que dicen que decía Picabia. Y de Dada en Nueva York, del anticipo de Dada en Nueva York, hemos podido filmar muy poco, pero muy relacionado con él está también este apartado, que es el de la sociedad anónima que formaron Catherine Dreyer, Marcel Duchamp y Man Ray. Todos estos cuadros pertenecen a aquella sociedad anónima. Hay de Leyer, Picabia, Archipenko, Braque. Este es el Archipenko. En este el relieve sí es real. Sí es real. Braque. Un Braque inconfundible. Y muy espléndido cuadro. Y un Arp, que está muy bien. A mí me gusta mucho. Este es un apartado en el que se recogen las influencias del cine, del music hall, sobre los artistas. Esta es la Josephine Baker de Calder. Sigue Calder, siempre fascinado por todo lo que suene a circo o a espectáculo. Y este es un curiosísimo Leyer, es un retrato de Chaplin. Sí, este es el que yo encontraba un retrato psicológico. Y casi diría un punto maligno. Por parte de Leyer. Por parte de Leyer, sí. Tiene muy marcada la dentadura, una poderosa mandíbula chapliniana
Este es un apartado que se titula Arte abstracto, arte concreto en París y en Nueva York alrededor de 1930. Ahí hay un Calder curiosísimo que se mueve a mano, es lo más artesanal, con una cuerdecita que siempre se sale. Aquí Gorein, Einstein. Y ahí Van Desburg, el Lyon. Acaba con un Van Desburg este, panorámica. Aquí lo tenemos. Arp. Torres García, que es un espléndido cuadro. Bueno, y aquí ya nada menos que el espléndido apartado de Mondrian, con 8 cuadros de Mondrian, y nada menos que el New York Boogie Woogie, que es este, presidiéndolo. Esto lo llamaba... Juan Manuel Bonet, el el santuario santuario. Mondrian, sí, algo tiene De ahí esos coros que se oyen como fondo. Aquí noto yo también una sensación de relieve que Sí, parece pero ser aquí que en este caso es real. Es real, ¿no? efectivamente, porque algunos son pintados, pero otros, este concretamente, son tiritas. Bueno, algunas de las líneas son pintadas y otras son tiritas que están deterioradas, se han ido despegando, se han ido rompiendo. Mondrian, que no quería volver a Europa porque decía que aquí no se bailaba el boogie woogie de manera decente. El apartado es exactamente Mondrian en Nueva York entre 1940 y 1944. Este es el New York Boogie Woogie. Claro, si es que además han cogido los mejores cuadros realmente. Así se hace una exposición. Porque no son todos los nombres sonoros, sino realmente con sus recortes o con sus obras o con esos cuadros un poco de segunda fila, sino con sus mejores cuadros. El apartado Leyer y el purismo, hemos cogido estos cuadros de Leyer. Faltan muchos cuadros que es que, no sé si lo he dicho antes, que es que no se pueden reproducir, no permiten sus propietarios que sean filmados. Aquí se abre el apartado de los surrealismos con este cuadro de Quirico, que es bastante completo, está muy bien. También había muchas cosas que no se podían filmar. Este es un Brauner muy divertido, con esos muñequitos pegados. Casi un capricho personal. Sí. ¿Los muñequitos son pintados o están pegados? No, son muñequitos pegados en un caso, en el otro son objetitos, no sé muy bien qué son. En una de las partes son muñequitos. Dorotea Tanning. Este es un muy hermoso y muy inquietante cuadro. Bellísimo. Belmer. Ah, y aquí un Magritte, bueno, más bien 5 Magrittes. Un espléndido cuadro. O 5 espléndidos cuadros. Te tienta mucho la idea de colocarlos en un orden horizontal. distinto. Sí, o en un orden distinto al que están. Y se cierra con el Divino Marqués de Man Ray, el apartado de los surrealismos. Estos son las confrontaciones 1950-1953. Esto es un cuadro que está muy bien de Marc Tobey. Aquí la lástima es que faltan los cuadros intermedios, los de transición. Es decir, de alguna manera falta la historia de cómo desde París se llegó a Nueva York, que es lo más triste. Pero es que en esta segunda mitad es donde más cogea la exposición. Después veremos un Pollock, que también habría estado muy bien ver las obras de transición, ¿no? la recepción realmente del arte europeo. Pero bueno, son obras de madurez que en cualquier caso son espléndidas. Este es el Pollock. Es un cuadro gigantesco. Yo calculo muy mal las distancias, los tamaños y sobre todo así en la distancia del tiempo, pero yo creo que debe tener por lo menos 6 o 8 metros de largo. Y es blanco y negro solamente, es pintura negra sobre el lienzo desnudo. Es un espléndido Pollock. ¿De qué año es este cuadro, poco más o menos? Pues no lo sé.
Vamos, un cuadro de madurez de Pollock puede ser del año 50, por ahí, supongo. Esto es un cuadro también gigantesco de San Francis. Es un San Francis espléndido, también muy grande, no tan grande como el Pollock, pero también muy grande. Pero es lo mismo, ¿no? Siguen faltando las obras de transición. Había también de Kooning, que no se podían rodar, y otros, pero... Y con esto empieza, con este cuadro de Jones, empieza un apartado que se titula del abstracto al objeto, con bastantes fallos. Rauschenberg, eso de en medio es Tanguy y acaba con Nevelson. Pero esta parte es que hay muchas cosas que tienen más bien poco interés y además el tema París-Nueva York pues a veces es un poco artificial. Había también el homenaje a Nueva York de Tanguy, pero es que esto de Tanguy yo creo que le gusta mucho a Ponto Sulten, el director del Beaubourg. En este apartado, que es del nuevo realismo y el pop art durante los años 60, cosas de Larry Rivers, de Tanguy, de Armand. Aquí hay una escultura con luz muy divertida. Es la que ha servido de reclamo de la exposición en el cartel. Esto es un apartado absurdo que se llama algo así como Brancusi y el arte americano de los años 60, en que consiste en que hay un cuadro de Stella, un Brancusi y un Carlandre. Bueno, y esto es más absurdo todavía, es el fin de la exposición que se llama París-Nueva York, otro itinerario, que son confrontaciones de este cuadro de Matisse y de un Picasso con cuadros de Newman y de Lewis. Lo que pasa es que como eran muy buenos, pues estaba muy bien rodarlos, aunque no tuviera mucho sentido el apartado. Este es el Picasso, que es el último cuadro ya de la exposición. Pues muy bien, con este hermoso final les recordamos una vez más que si ustedes desean ver esta exposición, verla realmente al natural, que es como se debe de ver la pintura, pues tienen exactamente hasta el día 19 de este mes para tomar el tren, el avión o el coche hasta París y visitarla en el Centro Georges Pompidou. Y ahora sigue nuestro programa y tiene la palabra Dolores. El juguete como expresión artística podría ser el encabezamiento del reportaje que a continuación les vamos a ofrecer. También podríamos llamarlo la expresión artística como juego. Pero vayamos al grano. Unos cuantos artistas, cada uno por su lado, se están dedicando a hacer juguetes. Unos juguetes especiales y fuera de lo común. Y los hacen con pulcritud y refinamiento como Joaquín Vilas y José Collantes, o con la inefable ternura de Gonzalo Ortega, o con la deliberada tosquedad y mala uva de Josep María Gorrís. Vamos a ver esos juguetes de arte y ensayo y como punto final del reportaje algo más tradicional, la Exposición Internacional de Marionetas que se celebró en el Instituto Alemán de Madrid. Este señor es Joaquín Collantes, autor de parte de los juguetes que hay aquí, nacido en Valladolid, ¿año? Creo que en el 45. 1945. Y nada, ahora me presenta él. Me parecen pocos datos. Y yo presento a José Vilas Armendáriz, que aunque es vasco, él presume vasco, pero es navarro, nació en Pamplona bastantes años antes que yo, aproximadamente. En el 42. En el 42, 41, yo creo que es el 41. 42. Y nada, hace juguetes conmigo y la exposición la hacemos un poco a medias. Ahora habla un poco de los juguetes y tal. ¿Del por qué se han hecho los juguetes? Pues... ¿Del por qué o por el cómo? Más que nada por divertirnos, porque es una cosa muy agradable, porque ya habíamos hecho otras veces juguetes para hijos de amigos y de conocidos y de sobrinos, etcétera, etcétera. Y empezó todo pues un poco en broma y terminó pues casi industrialmente. Sí, bueno, y también por otra cosa, porque en el fondo la pintura y el arte y tal pues está muy serio, de momento vamos, entonces pensamos hacer, hablando con amigos, una cosa realmente divertida, por lo menos que nos divirtiera a nosotros y a nuestros amigos, que son los que nos interesa que se diviertan. Entonces un poco la idea inicial fue el hacer todo este tipo de juguetes, el hacer un poco el montaje fotográfico que va alrededor de la exposición y vamos, fundamentalmente, divertirnos nosotros y nuestros amigos. Y hacer algo colorista, algo que se saliera un poco de lo normal, algo, pues eso, simplemente agradable y divertido. Pero salirse de lo normal sin petulancias tampoco, o sea, salirse de lo normal para pasarlo bien, ni más ni menos. No... Son simplemente juguetes, aunque ya algunos de ellos
pueden ser esculturas con ruedas y el justificante de juguetes son las ruedas, porque son juguetes, se puede decir, casi para adultos, pero yo creo que se pueden considerar juguetes. My mother told me so long ago, if you eat your animal crackers, the children in Europe won't starve anymore. Ha 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 ha. Oh, once I went on a diet, a carbohydrate diet ain't nice, 'cause you can't eat animal crackers. So I'm gonna stay a fatty for all of my life. But some people think that fatties are nice, yeah. El general Bum Bum, quan se'n va a la guerra, davant dels seus soldats fa tremolar la terra. Damunt del seu cavall, galopa que galopa, damunt del seu cavall, galopa amunt i avall. El cavall és de cartró, aparteu les criatures, el cavall és de cartró, que no es cansa ni té por. Ram-pa-da-pam, re-re-re-re, pa-da-bim, pa-da-bum, se'n va a la guerra. Ram-pa-da-pam, re-re-re-re, pa-da-bim, pa-da-bum, se'n va a la guerra el general Bum Bum. El general Bum Bum, quan es treu l'espasa, espanta els enemics i fins la gent de casa. Quan ell té el braç alçat, tremola que tremola. Quan ell té el braç alçat, tremola el veïnat, que és de fusta tal com cal. Aparteu les criatures, que és de fusta tal com cal, perquè així no es pot fer mal. Ram-pa-da-pam, tererere, pa-da-bim, pa-da-bum, se'n va a la guerra. Ram-pa-da-pam, tererere, pa-da-bim, pa-da-bum, se'n va a la guerra el general Bum Bum. Se'n va a la guerra el general Bum Bum. Bueno, realmente lo que yo siempre he hecho ha sido pintar y hacer cosas con arcilla, cosas con la mano, ¿no? Y yo creo que las marionetas es un poco la mezcla de las dos cosas. Lo de la arcilla porque es una cosa muy manual, una cosa que tienes que crearlo tú, y la pintura pues está muy relacionado con la marioneta. Tienes que darle expresión en la cara y es una de las cosas que más me gusta a las marionetas por eso, porque creo que le llego a dar algo de expresión. Luego, no sé, las marionetas son de los muñecos populares, tradicionales, de las cosas que más me gustan porque, no sé, a través de los hilos yo creo que le infundes un poquito de alma, los mueves como tú quieras, no sé, incluso puedes creerte que te llegan a querer algo. Es una cosa que me gusta mucho por eso. Soubesse de certeza que meu bem vinha cá hoje, eu varria minha casa, sameava pó de arroz. A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Alecrim verde cheiroso, ele seco cheira mais, assim cheira meu benzinho quando chega de viagem. A
Bueno, yo hacía pintura hasta el 68 y vivía en París. Y después del 68, es decir, de mayo del 68, decidí pintar, volver otra vez a Valencia y es cuando empecé a hacer juguetes. Bueno, estos son unos juguetes que en realidad tienen ya año y medio, que yo hice toda una serie de juguetes sobre King Kong, como el mito este de la buena persona, del buen hombre, traumatizado por toda la sociedad esta y por todos los signos más o menos negativos de esta sociedad. Y aquí, pues en la exposición de aquí de Barcelona está King Kong, pero también hay cosas de la mujer barbuda que vienen de una exposición de Madrid. Cuando decidí no pintar, no sabía qué hacer. Yo era coleccionista de juguete antiguo, y entonces poco a poco empecé a hacer juguetes para mis hijas y luego lo convertí en mi única actividad. Y hago juguetes sobre todo porque me divierte, ¿no? Lo primero, y después pues como medio de vida. Yo a nivel personal pienso que es para mí muy importante, ¿no? Y supongo que en una sociedad futura pues quizás sea de lo más, a nivel de liberarse de toda una serie de traumas, de toda una serie de condicionamientos de la vida, creo que es lo más importante. Jugar por jugar, ¿no? No jugar los niños, sino jugar pues todo el hombre desde que nace hasta que se muere, como una actividad creadora, quizá la más creadora. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. ¿Qué se puede hacer con una caja? A esta pregunta respondieron con mayor o menor imaginación y fortuna casi medio centenar de artistas que llenaron las madrileñas galerías Seiker y Bética con sus respectivos recipientes.
Había cajas para encerrar y cajas para enseñar, cajas insólitas y cajas vulgares, cajas suntuosas y cajas humildes, incluso cajas destempladas. Cajas, en fin, de todos los tamaños y para todos los gustos. Vamos a verlas. A Santiago Amón, crítico y paseante en Cortes, le pedimos que repitiera la aventura de la Gran Vía madrileña para nuestro programa, es decir, acotar un espacio urbano con criterio unitario y rasgos específicos, recorrerlo y comentarlo. Santiago Amón insistió en la ciudad universitaria de Madrid con preferencia a cualquier otro, y pronto. ¿Y por qué esa urgencia?, le preguntamos. La respuesta fue tajante, antes de que se la carguen. Santiago Amón, paseando por la universitaria en un primer recorrido. Tiene la palabra. Munificentia regia condita, avispanorum dulce restaurata, edes studiorum matritensis florestit in conspectu Dei. Fundada por generosidad del rey y restaurada por el caudillo de los españoles, la Casa de Estudios de Madrid florece ante la mirada de Dios. Este es el texto que reza en la cartela que corona el llamado Arco de Triunfo.
Y de él es de reconocer que la ciudad universitaria fue efectivamente fundada por el rey. Aquí, sin embargo, se omite que fue realizada por la República y se agrega que fue restaurada por el caudillo de los españoles, cuando realmente fue absolutamente reconformada y por vía antitética, por no decir degenerativa, a su constitución primera. El que florezca o no ante la mirada de Dios, los universitarios tienen la palabra, incluidos los PNN. Aquí se inicia la ciudad universitaria, de acuerdo con lo que reza la cartela. Y este edificio, este arco de triunfo, mitad castrense, mitad romano, puede dar la nota de lo que es esa restauración de que habla el título. Y es una restauración imperialista, basada en una nueva concepción antitética a lo que se había realizado en épocas anteriores. Pueden verse que las jambas están exentas de todo adorno, que las enjutas, en lugar de llevar florones, llevan dos escuetos crípeos y que queda rematada con la Minerva o Palas Atenea en su versión de Promacos, esto es, de vencedora, de diosa de las letras, como diría Cervantes, y también de las armas. Al fondo está la Plaza de la Moncloa, con el Ministerio del Aire, ese monumento herreriano trentino, y las dependencias que le completan, más ese estrambote, siempre inconcluso, en parte monumento conmemorativo y en parte templo, que tiene algo de depósito. Más de una vez he pensado si será depósito de agua bendita. Y al fondo, las torres, torretas, atalayas, que van dando la nueva versión de la ciudad universitaria, absolutamente triunfalista, absolutamente impregnada de símbolos, en forma, como dije, de atalayas, de arcos, de muros, frente al escueto racionalismo que caracterizó desde su proyecto a la ciudad universitaria. Aquí puede verse claramente el contraste entre lo que era la ciudad universitaria y lo que fue tras la llamada reconstrucción, tras la guerra civil. De un lado, el arco, llamado de la Victoria, con su remate, con la cuadriga y Minerva, convertida en diosa de la Victoria, y de otro lado, la pulcra arquitectura de este edificio de Manuel Sánchez Arcas, arquitecto prototípico de la época, en que la proporción ortogonal de los volúmenes da lugar a que el volumen pleno se compagine con plena exactitud con el volumen vacío. Un edificio de los llamados de revista, de perfecta línea ortogonal, cartesiana, digna de ser hecha por uno de los grandes arquitectos, por ejemplo, del Bauhaus, aunque fuera obra genial de nuestro Manuel Sánchez Arcas. Los cubos que conforman su entorno aparecen arriba absolutamente escalonados, proporcionalmente escalonados en esa forma de torreta tan prototípica de la arquitectura racionalista y tan fundamentada en la ingeniería naval. Como si fuera un sándwich, el edificio racionalista prototípico de la época gloriosa de la ciudad universitaria aparece encajonado o comprimido de un lado por el ya mencionado Arco de la Victoria y de otro lado por la reaparición triunfalista de la atalaya, de la torreta, de esa iglesia que es la de la ciudad universitaria con anacrónico corte colonial. Un nuevo aspecto del ejemplar edificio de Sánchez Arcas, prototípico de la arquitectura de la anteguerra, una nueva variante de la modulación, digamos, naval de la torre, y la inserción de dos elementos muy característicos de la chapuza española. Puede observarse que un edificio ortogonal, cartesiano, no admite otra línea que la recta. Sin embargo, se ha colocado una especie de caseta con un tejado diagonal a un agua, y a la derecha se ha abierto, más bien se ha cerrado, una puerta circular con aire de garita. Al fondo puede observarse una vez más la obsesión, como un sueño, de la contradicción imperialista de posguerra para con el racionalismo de anteguerra. La
Palas Atenea continúa gobernando a su cuadriga, no sabemos hacia qué destinos. Nos hallamos ante el Hospital Clínico, obra aneja a la Facultad de Medicina, prototípica como obra de Sánchez Arcas del racionalismo prebélico. El arquitecto Sánchez Arcas ha acertado a conjugar el muro acristalado, el muro ciego y esta panorámica que se ve a la izquierda, toda ella con balcones abiertos a aquella zona que da concretamente al parque contiguo, contrapunto de la que en el otro costado, cerrada, da a los nudos viarios de la población. Es de resaltarse, o más bien de lamentar, el pésimo acabado, como se dice en términos industriales, ladrillo de rasilla, de pared medianera, en lugar de un terminado, de un recubrimiento al menos digno, para con una estructura interior que es una verdadera maravilla de cálculo, como pudimos verlo por los años 40 cuando no se cerró, y de perfección constructiva. El ladrillo de rasilla, por otra parte, cual corresponde a la mediocridad y al mal empleo del material, puede observarse que está en lamentable estado de conservación. Nos hallamos ante la fachada norte del Hospital Clínico, obra, según dije, de Manuel Sánchez Arcas. Pese a la españolísima chapuza posterior a la guerra, con que se corona aquel tejadillo o semitejado a dos aguas, y pese a la mediocridad del material empleado y al pésimo estado de conservación con que se halla buena parte del edificio, la estructura racionalista de él prosigue con la misma medida ortogonal cartesiana con que se inició. Es de observarse la proporción con que van modulando y ponderando los diversos volúmenes, que nunca coinciden en su altura en un perfecto ejercicio o juego de variaciones. A la derecha tenemos el remate de esta sala o anfiteatro de estudio o de operaciones, coronada con elementos prototípicos de la época, muy del futurismo. Véase que está rematada como la torreta de un tanque o un nido de ametralladoras. Y es del curioso recordar que trágicamente estas torretas figuradas de ametralladoras en la Guerra Civil Española cumplieron su papel no de quirófano, sino de torretas de ametralladoras. Y la Facultad de Medicina, obra igualmente de Manuel Sánchez Arcas, el arquitecto clave dentro del equipo de Modesto López Otero, a quien se encomendó el planeamiento de la tal ciudad universitaria que ocupa nuestro comentario. El arquitecto Sánchez Arcas ideó el edificio a los pies del Clínico para ser visto de arriba a abajo, de suerte que en él son fundamentales los análisis que ha hecho de las cubiertas, en forma rectilínea, sin interrupciones o con leves alternancias, pero no con esas casetas de tejado diagonal que posteriormente se les han agregado por vía otra vez de chapuza, al propio tiempo que Sánchez Arcas analizaba en la perspectiva de este edificio, de los tejados de este edificio, venía a analizar la perspectiva general hacia la sierra de la ciudad universitaria, que hoy han venido a interrumpir estos bloques en forma de mamotretos que la vienen constante y aberrantemente seccionando. Puede observarse al fondo la Facultad de Filosofía y Letras, cómo coincide con las cubiertas de la Facultad de Medicina, cómo a su diestra se ve interrumpida por aquel mamotreto, interrumpida igualmente por aquel otro, e interrumpida por este tercer colosal artefacto más que mamotreto, en el que incluso han variado los materiales de hormigón frente al ladrillo de toda la zona. Este es el aspecto cara posterior de la ciudad universitaria, Facultad de Medicina, tal cual la dejó Manuel Sánchez Arcas en 1936. Su disposición es por bloques, prismas tendidos, equiláteros como es lógico, y de una ordenación estrictamente ortogonal. No hay más línea que la línea recta. En cuanto a su disposición, puede observarse que hay un cuerpo basamental con ventanas cuadradas. A continuación, hay una ordenación de ventanas en cuyas interdistancias ha colocado un elemento neutro, negro,
de suerte que une las ventanas y las da disposición de columnas. En un tercer plano de coronamiento tiene dos partes. La primera parte también de ventanas cuadrangulares que vienen a equivaler a los ábacos de los capiteles, relacionada cada sección de ventana con su capitel respectivo. Y arriba una especie de friso con ventanas rectangulares. Nuevamente en la cúspide puede observarse de nuevo el disparate de haber colocado esa torreta nuevamente con el tejado ladeado, es decir, tejado, como hemos venido diciendo, a un agua. Esta disposición de las ventanas es una de las características que, frente a la horizontalidad de cada bloque, las compensa en forma vertical, simulando columnas. Más a la izquierda puede observarse, como corresponde a la parte posterior de un edificio, un ábside, digamos un ábside laico, que en lugar de estar en una prominencia está en una depresión. Por último, es de lamentar que estando tal cual quedó en 1936, esta parte de la ciudad universitaria carente de uso está en un estado lamentable de conservación y en tanto se solicitan locales para la demanda de los estudiantes, estos locales han estado vacíos desde el 36 hasta nuestros días. Y para colmar el desastre de la restauración, la chapuza del color. Sánchez Arcas concibió los bloques de la Facultad de Medicina en perfecta verticalidad, fundiendo las entreventanas con las ventanas en forma de columna, mediante un entrepaño de color negro. Con la mayor absoluta falta de respeto, este entrepaño negro se ha pintado de blanco, convirtiendo lo que otrora fuera erguido edificio en un grupo de viviendas baratas. No es mucho exigir que se restituya la calidad cromática, el negro que imprimió Sánchez Arcas a su edificio, en lugar de estos blancos que detonan y contradicen su estructura. Y aquí concluye el recorrido Manuel Sánchez Arcas, en la central térmica o edificio calefactor de la ciudad universitaria. Edificio de líneas elementales, primarias, que en su elementarismo da toda una lección de arquitectura. Edificio a través de revista, puesto que en toda la revista se ha divulgado. 3 muros ciegos, 3 paños, perfectamente contrastados, perfectamente modulados, se compaginan con la barandilla expresionista circular, una vez más basada en la ingeniería naval. Y en su fachada, la verticalidad de las ventanas, el sentido cúbico del plano frontal se contrastan racionalistas nuevamente con un elemento expresionista que es el ojo de buey. Es lastimoso que este edificio se haya visto agregado de otro más, que no tiene que ver nada con la estructura primitiva, de la que ha desaparecido la chimenea férrea, concebida como una escultura. A su lado puede observarse, aledaño a él y contradictorio con él, que al final aquel tejado a un agua que constituía la chapuza de muchos edificios en su llamada restauración, ha logrado el pleno. Se ha convertido en edificio de tejado de 2 aguas, o por decirlo más claro, en la casa del perro. Si esta primera parte del recorrido se inició con el recorte y ramillete de atalayas, torretas, arcos y demás ornamentos de corte imperial, va a concluir con el recorte y ramillete de análogos aditamentos anacrónico, surrealista, triunfalistas. Dije que la ciudad universitaria, iniciada en la monarquía, tuvo su mayor esplendor, cosa que se omite en las cartelas, en el período de la República, viniendo a cerrarse el ciclo con la llamada restauración en la época de estos últimos 40 años, que no es sino la aberración o degradación de toda la arquitectura anterior. Y si alguien al Ministerio del Aire lo llamó Monasterio del Aire, de la misma manera a esta escuela de ingenieros de Montes se le puede llamar la Cartuja de Montes.
París-Nueva York, eje de la modernidad. Juguetes y marionetas ampliando los límites del arte. La imaginación en cajas y Santiago Amón por la Universitaria de Madrid han sido los temas de esta 21ª edición de Trazos. Buenas noches y hasta el próximo jueves.